Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Bueno, esperábamos tanta gente. Porque se dan una serie de circunstancias hoy que creíamos que vamos a estar solos. Porque muchísima gente que le gustaría estar, mucha gente. Si se nos escucha, yo creo, ¿no? Sí. Sí, pero ahora sí. Ahora. Mucha gente que quería estar, que compartir esta charla con nosotros, por una serie de circunstancias no puede estar. Luego coincidiendo con la Virgen de la Blanca, que ya lo pondremos en la agenda, que no nos vuelva a coincidir, pero ha tenido que ser así. Pero gracias, porque las agradecerchas así en un día tan difícil, os agradecemos muchísimo, muchísimo. Y eso dice el interés que despierta Tomás, Álvaro, la gente. Seguro que todos los que estéis aquí habréis entrado por internet y sabéis quién nos va a hablar esta tarde. Yo le quiero agradecer muchísimo que estés con nosotros. Llevo 2 años para que venga. En principio queríamos traerlo con uno de nuestros proyectos más novedosos, que son las raíces corralbeñas. Pero fíjate, este año cuando hablamos de salud, nos vino pintiparado. Creo que es el 5.º año de la España Posible y os va a hablar un poquito nuestra presidenta, María. Sí, poco más. O sea, es verdad que con esta cerramos ya nuestros encuentros de la España Posible, esta es la última. Y como decía María Teresa, son 5 años en los que hemos podido hablar de muchas temáticas que preocupan en los pueblos y que preocupan a la gente que vivimos en ellos. Este año hemos querido hablar de salud, hemos hablado de educación, de medio ambiente, del tema de la despoblación y estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia que nos queráis proponer para los siguientes años. Salió de una reunión de la gente cuando nos juntamos la directiva, este tema salió ya en Navidad, hablar de salud y bueno, que cualquier propuesta que venga de vosotros, pues la verdad que bienvenidos para hablar y para trazar los próximos encuentros. Agradecer a los miembros de la asociación, a la Junta Directiva por organizar y por ayudarnos a María Teresa, a mí a organizar, a María Teresa como coordinadora de actividades, a organizar estos encuentros, a Pepe hoy que nos ayuda a la presentación. Y bueno, nada, daros las gracias a vosotros y que nos seguimos viendo en próximas actividades. Quería hablar que el día 22 de mayo, que es viernes, inauguramos una exposición sobre Playmobil. Viene una amiga nuestra, que está por aquí, María Jesús, de Galicia, que hace fotografías con los Playmobil y luego vamos también a tener unas escenitas de unos chicos de Almagro, de unos dioramas, también con algunas escenas con Playmobil. Así que os esperamos, estará durante todo el mes de mayo y es la próxima actividad que tenemos. Igual estamos para cerrarlo, lo comentamos el otro día, pero no lo hemos cerrado, pero lo quiero adelantar, que el éxito de este año y viendo la confianza que tienen que tener los corralbeños en sus médicos de cabecera, pues hemos conocido que ahora mismo hay unos grandes profesionales, después de todo lo que ha ido pasando por el pueblo, y hay unos grandes profesionales y que se están implicando. Pues iba a venir hoy Javier, no lo veo por aquí, pero iba a venir, y entonces le he hecho un cuento para los niños explicándoles cómo funciona un consultorio médico. Entonces estamos con los de Peque Patio, tenemos que quedar, y Javier me dijo antes de ayer que va a hablar con Ascensión, la pediatra, y tendremos un encuentro con los padres y con los niños para que nuestro pediatra y el enfermero les cuente cómo es el funcionamiento de un centro de salud. O sea que yo creo que este año los encuentros han resultado muy bien. Muy bien. Nada, que os damos las gracias y comenzamos. Que soy impresentable. ¿Se nos oye bien? ¿Se oye por ahí al final? ¿Sí? Día 1 de septiembre de 2017. Hospital Quirón de Ciudad Real. Habitación 102. 1 de la madrugada. Diagnosticado de una pancreatitis aguda con mal pronóstico
y bajo los efectos de unos fármacos muy potentes que me producían alucinaciones, se me presentaba una mala y larga noche. En esos momentos, con mi mujer adormilada a mi lado, intentaba descansar. No era capaz de encontrar remedio que me aliviase. Eché mano de mi móvil y, como casi por arte de magia, tecleando en Google, busqué de forma al azar tu nombre, Tomás Álvaro Naranjo. Me quedé absolutamente perplejo por la cantidad de referencias de vídeos que me aparecían y otras entradas. Puse uno al azar. Hablabas de cuestiones con una terminología para mí incomprensibles, pero era tu voz sedosa de monje tibetano, esa voz reconocible, esa voz amiga que me hablaba de una medicina que iba más allá de sanar solo el cuerpo. Era algo más. Y me calmaba. Me calmaba y me acompañaba en esa madrugada interminable. Cuando se espabiló Rosario, me preguntó. Le dije: mi amigo Tomás me ha salvado la noche. Queda claro que hoy tenía que estar aquí, presentando a mi amigo Tomás, presentando a un gran profesional que, a pesar de que yo no esté en el ámbito en el que se mueven estas jornadas, quería estar y debía estar. Saludos a todos, buenas tardes a todos y a todas. Agradecido por estar aquí presentando a mi amigo Tomás. Muchas gracias a la asociación. Y esta magia o azar de la que he hablado tenía mucho que ver con un amigo común, Ricardo Mendiola, nuestro querido amigo Ricardo, quien un tiempo antes de esta anécdota que os he contado hoy me había hablado de ti. Hacía mucho tiempo que no hablábamos de ti, y me dijo de tus logros profesionales. Tomás, recuerdo que me dijo un día textualmente: Tomás es un puto crack. Algo que se confirma con el brillante currículum que presenta. Permitidme otro recuerdo de juventud, cuando Tomás, en su época de facultad, venía al pueblo de vacaciones. Era un torbellino de historias sobre lo que iba aprendiendo, descubriendo en sus estudios y en sus prácticas. Tanto es así, amigos, Julio, Tomás, Manolo, tanto es así que acuñamos una frase que decía: Tomás, Tomás, de la materia no se hable más. Bien, después de este preámbulo vamos a desplegar todo ese extenso y muy brillante currículum del que venimos hablando. Os aseguro que es así de grande y pesa. Pero atención, cuando le pregunté qué quería que destacase de su trayectoria profesional, investigadora y divulgativa, me dijiste: Pepe, quiero que digas que soy médico y psicólogo. Yo añado que además es fundador y director del Centro de Medicina Integrativa Arjuna, en Tortosa, el lugar donde reside, y sobre todo que es hijo de Esther y Margarita, que es un torralbeño más, y no un torralbeño más, sino un torralbeño de pro, uno de los nuestros. Tomás, el micrófono, y este público es tuyo. Yo sí agradezco tener el micro para no forzar mucho la voz. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la asociación y a Marian. Muchas gracias especialmente a María Teresa, que es la culpable de que hoy yo esté aquí.
Es conmovedor para mí, como podéis suponer, escuchar estas palabras de Pepe, pero abrazar después de muchos años, décadas, en alguna ocasión, amigos del alma, de los que nunca se fueron, siempre están, pero el tiempo pasa hasta el punto de que la parte externa que nos envuelve va cambiando, aunque siempre hay una semilla o un centro que permanece. Eso tiene bastante que ver con lo que vamos a compartir hoy. Y agradecido de corazón a todos vosotros que habéis sacado este ratito para venir. Os voy a proponer que empecemos haciendo un pequeño juego. Venís de vuestras casas, algunos venís de la romería, otros tenéis otras actividades. Os voy a proponer, como digo, el que hagamos un pequeño aterrizaje, tratando también de sacar el máximo provecho de esta charla que vamos a compartir. Y os voy a pedir que os pongáis comoditos en vuestra silla y ojalá que pongáis vuestra espalda derechita y descrucéis las piernas. Y podría ser que alguien se encontrara más a gusto con los ojos cerrados y estáis invitados a ello. Porque en el momento en que cerramos los ojos, sencillamente cambiamos la actividad electroencefalográfica de nuestro cerebro. Y la intención es que en vez de estar atentos hacia afuera, lo hagamos hacia adentro. Que dejemos que aparezca nuestra propia estructura. Que sintamos los brazos, las piernas, la espalda, cómo estamos respirando. No queremos cambiar nada. Basta con sentirnos. Podríamos llevar la atención a nuestros pies y sentirlos en contacto con la tierra y enraizarnos en ella. Podríamos llevar el foco de atención a lo alto de nuestra cabeza y sentir como si tuviéramos una antenita que nos conecta con el cielo. ¿Veis la diferencia? Podríamos unir esas dos energías, la de la tierra y el cielo, en nuestro corazón. Y allí vamos a llevar la atención física. Sentid vuestro pecho. Algunos de vosotros podéis sentir así en reposo el latido del corazón. Conectar con él. Y vamos a jugar a visualizar como si de verdad pudiéramos respirar directamente desde el corazón. Y en la próxima inspiración vamos a hacer como si nuestro corazón tomara directamente el aire y en la expiración como si lo enviara hacia todo el organismo. Inspiramos y el corazón envía su energía, su calor hacia los brazos, las piernas, el pecho, la cabeza. Inspiramos balance y nuestro corazón lo distribuye por todo el cuerpo. Inspiramos armonía y en la expiración nuestro corazón lo hace llegar a cada rincón, a cada célula y muy en particular a ese órgano enfermo, a esa molestia o a ese dolor. Inspiramos alegría y nuestro corazón lo reparte por todo el sistema. Inspiramos tranquilidad
respiramos paz. Inspiramos amor y nuestro corazón lo hace llegar a cada rincón de nuestro cuerpo. Y recogemos este estado en el que nos encontramos ahora y lo vamos a memorizar, lo vamos a grabar como una memoria física anclada en nuestro corazón para que podamos volver a recobrarla a demanda cuando a nosotros nos parezca. Dejamos esta sensación puesta y abrimos los ojitos suavemente para volver de nuevo. Muy bien. Gracias. Fijaos que sin pastillas, sin tecnología, sin nada ajeno o externo a nosotros, tenemos la capacidad de producir una serie de cambios. Nos ha bajado a todos un poquito la tensión. Hemos bajado el nivel de corticoides y de adrenalina. Han aumentado las células inmunitarias que están corriendo por nuestro cuerpo y las inmunoglobulinas en la saliva y en nuestro intestino. Hemos hecho un ajuste de todo el eje de estrés que va desde nuestra hipófisis al hipotálamo y a las suprarrenales. Y con eso armonizamos hormonas, sistema inmune, neurotransmisores. No hay ninguna pastilla que sea capaz de hacer eso. Y eso está a nuestro alcance y lo podemos hacer sencillamente con un juego. Es justo de esto de lo que vamos a hablar hoy. Porque cuando decimos, no sé cómo era el título que hemos puesto, curar ayer y hoy, o algo parecido, y cuando queremos recobrar lo que hace décadas, o cientos, o miles de años el ser humano utilizaba para curar, lo que hacía era recurrir a una observación fina, precisa, de la que sacaba la experiencia con la que era capaz de llevar a cabo el objetivo. Las manos, las plantas, los rituales, la energía. Todo eso ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales y es lo que ha conformado la base de la medicina y la tecnología que hoy tenemos. No podríamos entender la forma en la que hoy estamos avanzando si no tuviéramos el apoyo en todos esos antecedentes. La manera justa de apreciar la forma en la que hemos llegado hasta aquí hoy es apreciar que desde un punto de vista evolutivo el ser humano lo que está haciendo de una forma permanente es dar el siguiente paso a lo largo de un camino que nunca acaba. Es avanzar un pasito más y otro más y otro más, aunque a veces es verdad, como vamos a ver a continuación, que podemos perdernos un poco y necesitamos parar, ver qué es lo que estamos haciendo y cuál es la manera realmente en la que queremos continuar. Pero el primer mensaje que yo quería compartir con todos vosotros es que cuando miramos hacia atrás, hacia la medicina de nuestros ancestros, hacia la forma en que la magia y los mitos han sido capaces de desarrollar una estructura sobre la que hoy
con todo nuestro conocimiento y toda nuestra tecnología, nos estamos apoyando. Y no solo eso, sino que a pesar de todo el tiempo, y vamos a hacer un repasito muy rápido, pero podemos hablar de siglos y podemos hablar de milenios, todavía a estas alturas no hemos aprendido del todo la lección. Y hay un montón de cosas que nos están esperando de tiempos remotos y que tienen tanta o más importancia, tanto o más efecto, como la más avanzada de las tecnologías. Y lo acabamos de comprobar, aunque sea así, jugando un poco. Nuestra tierra, nuestro pueblo, Torralba, ha sido desde hace miles y miles de años, quizás no en la ubicación actual, pero toda la zona, un sitio que ha estado poblado desde hace muchos milenios, desde el Paleolítico. Nos podría hablar Manolo de todo ello. En la Edad de Bronce, la Motilla, allí había una serie de restos arqueológicos que nos dicen que hace 5 o 6 mil años, 7 más, había personas, comunidades que estaban habitando este lugar. Más adelante, en la Edad Media, este territorio ha sido un lugar fronterizo de batallas entre musulmanes y cristianos. En el año 1212, con la batalla de las Navas de Tolosa, esta zona pasó a manos de los cristianos de una manera definitiva. ¿Por qué os hablo de todo ello? Pues porque la forma en la que se desarrolla el modelo de salud que tienen los pueblos y las comunidades y las civilizaciones están basadas justamente en la forma en que entienden la vida, en su cultura, en su filosofía, en aquello en lo que se pueden apoyar, en su territorio, en las plantas que nacen allí, en la forma en que las personas se relacionan, en la manera en que hacen sus rogatorias o que ponen su fe en el cielo. Todo eso es lo que establece el modelo de salud de una civilización entera o de un pueblo. Por eso, nosotros no somos ajenos a ello. Y por eso, como vamos a ir viendo, hay una serie de elementos que van a generar la estructura sobre la que podemos entender en qué lugar nos encontramos y cuáles podrían ser los siguientes pasos. Para las personas que ya estamos jubilados y que tenemos nuestros recuerdos anclados en otra época, cualquiera de estas imágenes nos lleva a otro momento. Yo recuerdo especialmente en el ayuntamiento de hace no sé cuántos años, esta zona que hay por aquí, primero era la biblioteca, es la biblioteca donde yo iba cuando era un niño. Pero un poquito después, cuando cuando Pepe dice que venía en mis años de facultad al pueblo, yo pasaba consulta con el médico del pueblo aquí, porque durante unos cuantos años, no sé cuántos, esta era la consulta. Cada vez que a mí me vienen estas imágenes, me vienen las ideas sobre las que yo he basado mi propia evolución como médico. Cuántas cosas he aprendido, cuántas cosas he corregido, cuántas ideas que no tenían fundamento he desechado y cuántas otras tengo ahí en lista de espera para poder prestar atención y para poder sacar de ahí tantas y tantas cosas. Es muy importante el poder integrar la forma en la que dentro de cada territorio
desarrollamos una manera especial de entender la vida. En algunas ocasiones es bien claro que cuando cambiamos de filosofía, de religión, de zona geográfica, de tipo de pensamiento, un oriental, un occidental, un africano, un caucásico, un chamán, un doctor, verdaderamente la manera en la que se entiende la vida y cómo se lleva a cabo, entre otras cosas, como hoy nos interesa, el modelo de salud, digo entre otras cosas porque podríamos hablar de educación y podríamos hablar de filosofía y de religión y de política y de economía y de lo que queráis, porque es que eso forma parte de una cultura y eso es lo que le da sentido a la manera en la que un pueblo entero se organiza. Esa manera de vivir y de entendernos a nosotros y a los demás es la que somos capaces de sacar a través de nuestra historia. Sé que en estas mismas jornadas habéis revisado cómo allá por el siglo XV Torralba tuvo un hospital, el Hospital de San Pedro. Hospital viene de hospitalidad, viene de hospedaje, viene de hotel, no era un hospital con tecnología punta, con cirugía y con tratamientos avanzados. No. El Hospital de San Pedro era un hospital donde se acogían aquellas personas que no tenían otros medios, que estaban enfermos y no tenían otro tipo de asistencia. Y era un lugar donde, además de encontrar reposo o de encontrar ayuda, iban a encontrar ayuda espiritual, el buen morir. La forma en la que acaba la vida es tan importante como la desarrollamos. Hoy mismo yo compartía con unos alumnos cómo nuestro modelo de salud actual no ha integrado todavía la última etapa de la vida y la asistencia a esa persona que tiene una enfermedad grave y que le ha dicho el oncólogo que ya no hay nada que hacer porque ya hemos utilizado la quimioterapia de primero, segundo y tercera línea, o sencillamente aquella persona que está en un momento apurado porque no tiene el apoyo de la red social o familiar o de otro tipo. Después del Hospital de San Pedro, en el siglo XVI, y después, fue cuando esta tierra tuvo su mejor momento, su etapa de esplendor. A ella corresponde, por ejemplo, la parroquia de la Santísima Trinidad. A ella es a donde corresponde este corral de comedias en el que ahora nos encontramos. Por el camino fueron pasando muchas cosas. Aquí en Torralba hubo una epidemia de peste importante que duró 5 o 6 años y que diezmó a la población y que hizo que desde el punto de vista de la salud se organizaran, había guardias en los caminos para impedir que viniera gente que no era del pueblo, se empezó a cuidar la higiene en las calles y en los lugares donde se almacenaba la sociedad. A toda esa época pertenecen una serie de personajes, los médicos de entonces, los cirujanos barberos, los boticarios. De nuevo, habéis repasado la historia de uno de estos cirujanos barberos, la de Felipe Jiménez, una persona con una extraordinaria capacidad de trabajo y de hacer un montón de cosas diferentes, desde hacer un documento legal
de un parte de lesiones hasta describir la anatomía perfectamente de una caída o de un hueso roto, hasta certificar una gestación, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la vida de toda esta gente no debió ser demasiado fácil, a juzgar por la cantidad de litigios, de problemas, de no poder ganarse la vida con su trabajo y de tener que utilizar su tiempo para otro tipo de tareas. Pero lo que nos ha ido quedando no es solamente su experiencia, sino que cada una de estas figuras han ido dejando también un camino por el que poder continuar. Las parteras no eran médicos, no eran cirujanos, pero tenían un papel absolutamente fundamental a la hora de atender a la población y hacían muy bien su trabajo, como también lo hacían las curanderas, personas con un notable conocimiento de la botánica, de la manera de entender a la persona, de la escucha, de la empatía. No eran charlatanes, eran personas que tenían una serie de cualidades que hoy estamos buscando en el mejor médico o en el mejor psicólogo. Y estas personas, de una manera bastante natural, eran capaces de desarrollar todo eso que cualquier paciente desea o está buscando. La farmacia natural del campo que hay en cada zona establece de una manera principal la farmacopea. Y aquí, en Torralba, diversas plantas medicinales fueron estudiadas, conocidas y aplicadas con mucho éxito. El aceite de hipérico es lo que utilizaban los segadores para curar las heridas en las manos o en otro lugar. El tomillo y el romero como energéticos y como una manera de ayudar a diferentes sistemas, o la centaura, la hiel de la tierra, para las fiebres, las tercianas, las calenturas. La ruda, que es la que utilizaban creo que se ha acabado esto. La ruda es la hierba que utilizaban las parteras como una manera de aminorar el dolor en el momento del parto. Gracias. O se oye o no se oye. Que te tienes que dar todavía. Eran hierbas peligrosas. La ruda, si te pasas, produce un aborto, pero aplicada en su justa medida era una bendición. Y así con un montón, la malva, el cantueso, todas ellas, la ortiga. La ortiga la utilizaban para los dolores articulares, y lo que hacían era ortigar de una manera suavita y dar latigazos pequeñitos encima de la zona, y conseguían un efecto antiinflamatorio. Hoy sabemos, como con tantas cosas, hacían un aceite de alacrán, y no es una manera de hablar, literalmente cogían alacranes y los metían y los maceraban dentro de aceite de oliva, y con ese aceite trataban las otitis agudas en los niños, o el insomnio, o no sé qué otra cosa por ahí. Quiero decir que tenían realmente un bagaje extraordinario desde el punto de vista medicamentoso, pero no se quedaban ahí. Torralba, desde siempre, ha basado su modelo de salud también en la fe. La fe y la salud han ido siempre de la mano, y la forma en la que el pueblo ha buscado apoyo
en el Cristo del Consuelo. Qué casualidad, ¿verdad, nombre? En el Cristo del Consuelo, o en sus vírgenes, o en San Antonio para los animales, o en San Blas para la garganta, o en la Virgen Blanca de hoy. Todas esas cosas no han sido casualidades. La manera de agradecer el milagro de la curación de mi hijo, de mi padre, de no sé quién, ha dado lugar a los exvotos que muchos de nosotros hemos conocido y seguramente debe haber algún lugar donde todavía permanezcan, o los rituales que podemos desarrollar saliendo en procesión o haciendo una rogativa que tienen un origen antropológico, que era la petición para que hubiera un buen año de cosecha, o para que acabara la sequía, o para no sé qué otra cosa, especialmente muy ligado a la salud del grupo, a la salud individual o a la salud desde el punto de vista sencillamente compartida. Una oración, una planta, las curanderas. ¿Por qué esto ha llegado? Hasta yo he conocido a mi abuela haciendo alguna cosa que ahora os contaré. ¿Cómo puede ser que durante tantos siglos, tanto tiempo, hayan perdurado esta manera de entender la vida, el ser humano y el modelo de salud? Pues sencillamente porque todos tendemos, y la gente que ha mantenido este sistema, lo que hacemos todos es confiar en lo que entendemos, en aquello que podemos incorporar de una manera que somos capaces de manejar. En el siglo XVI, en el siglo XVII, etc., cualquier familia iba a confiar bastante más en la curandera que en el médico o en el cirujano que iba a hacer una sangría o que iba a hacer no sé qué otra historia de la que desconfiaban de entrada y que, por cierto, en bastantes ocasiones no tenía mejores resultados que la aplicación juiciosa de todas estas herramientas que estamos describiendo. ¿Cómo podemos aplicar los conocimientos de hoy a todo lo que nos ha antecedido y nos ha traído hasta aquí? Pues mirad, a cualquier alumno de medicina se le enseña que una célulita tiene una membrana como un saquito que le rodea. Fuera de la membrana hay una serie de cargas iónicas. Ahí está eso del sodio, el potasio, no sé cuánto. Es igual. Dentro de la célula hay unas cargas diferentes. Cuando tenemos cargas diferentes, por delante y por detrás de una barrera, lo que tenemos es un imancito, ¿verdad? Lo entendemos perfectamente. Ahora supongamos que en vez de una célula, lo que tenemos, o en vez de un imán, lo que tenemos son dos. Pero cuando los juntamos ya no son dos imanes, ¿verdad? Es uno solo. Porque hay una carga positiva y una carga negativa que los conjunta. Ahora supongamos que tengamos 5, 20, 100, 1000 millones, miles de millones. Ya tenemos un hígado entero. Seguimos teniendo un imán. Un polo positivo y un polo negativo. En la cabeza, en el cerebro, tenemos un polo positivo frontal y un polo negativo occipital. En el cuerpo entero, desde la cabeza hasta los pies, generamos un campo electromagnético. Antes, cuando hemos hecho este jueguecito y hemos centrado la atención en el corazón, lo que hemos hecho es modular la respuesta electromagnética de nuestro corazón, que estamos compartiendo ahora mismo en 5 o 6 metros. Yo te estoy tocando con mi corazón, Alfredo. Y todos estamos compartiendo y formando un único fuego a partir de la aportación de cada chispita de cada uno. Nada más fácil que comprobarlo por nosotros mismos.
Mirad, vamos a frotarnos las manos. Con fuerza. Y una vez que lo hemos hecho, las vamos a separar. Prestamos atención a lo que sentimos, pero vamos a jugar a aproximarlas con mucho cuidado, a ver si somos capaces de detectar algo. ¿Qué pasa? Es como si pudiéramos tocar alguna cosa ahí en medio. ¿Sí? Sentimos una vibración, una energía. Pongamos la atención en la palma de la mano un momento. Vamos a concentrarnos. Va a ser un momento solo. Pero vamos a llevar toda nuestra atención a la palma. ¿Qué ocurre? ¿Qué notáis? Desprende como fuego. Desprende como fuego, sí. Como fuego. Calor. Una vibración. ¿Veis? Lo único que estamos haciendo es llevar aquí nuestra atención. Pero estamos produciendo una vasodilatación en la palma de la mano. Lo que estamos haciendo es llevar allí más células inmunes, más energía, más sangre. Eso es el calor. Más vibración. Si nuestras células, si nuestros órganos, si todo nuestro organismo, si nuestro corazón, si nuestro cerebro está desarrollando un campo electromagnético, si nosotros con nuestras manos tenemos la capacidad de generar un campo y nosotros no tenemos la capacidad de explicarlo porque estamos viviendo hace 5.000 años o 3.000 o 2.000 o lo que queráis, pues ¿verdad? Qué fácil es pasar del bioelectromagnetismo, que diríamos hoy, a la energía, o al espíritu, o al chi, al ki, o al prana, o dependiendo de la cultura, le vamos a llamar de una manera. Pero ¿verdad que no nos va a resultar entonces extraño que tengamos la capacidad de entendernos como un campo de energía? Y si no disponemos de otra explicación, ¿verdad que va a resultar bastante fácil el poder utilizar esa energía como una forma de ayudar a curar? Pues ya tenemos la imposición de manos, ya tenemos el Reiki de nuestros días, ya tenemos la cantidad, bueno, es que basta con que nos demos un golpe, ¿verdad? Que es lo primero que hacemos, llevarnos allí la mano al sitio que nos duele, que eso no es casualidad. Pero nosotros podemos elaborar y entrenar la capacidad espontánea, innata que todos tenemos. Y eso es lo que hace un curandero. Y eso es lo que hace esa persona que consigue curar con sus manos, con la oración, que es un apoyo para hacer llevar a una intención y llevarla al lugar, o con cualquier otro tipo de método que lo que ponga en marcha sean las propias capacidades de la persona. Hoy somos capaces de fotografiar la luz que sale de la palma de nuestras manos o del resto del cuerpo y podemos estudiar de qué forma ese campo de electromagnetismo que nos envuelve está vibrando con nuestras emociones, con nuestro pensamiento. Basta con que prestemos atención a un recuerdo para que de nuevo estemos modificando el campo electromagnético que nos rodea. Yo me puedo acordar ahora mismo de mi infancia, de mis amigos, de ir con la bicicleta por el campo en el verano, de coger un melón y tirarnos a la alberca de no sé quién. Y eso genera un campo en mí. Ahora yo podría renovar el recuerdo de aquel momento difícil, de aquel momento complicado, de aquella dificultad o de aquel trauma que tuve cuando era pequeño, en mi casa, en el colegio, en el otro sitio. Y eso va a
modificar mi propio campo de energía. Nuestros ancestros eran absolutos maestros a la hora de manejar esos campos, hasta el punto de que, bien sensibles a ellos, tenían también la capacidad de incorporar la forma en la que a distancia nosotros podemos modificar ese campo con nuestra intención, con un pensamiento. Un pensamiento es energía. Y esa energía se puede concretar en una intención. Esa intención puede ser buena, puede ser mala, puede ser regular. No es casual que en todas las culturas haya algo parecido a lo del mal de ojo, o al vudú, o a cualquier otro tipo de cosa, que lo que hace es generar una respuesta aprendida, cultural, que tiene un fundamento y que a través de ella podemos poner en el cuerpo cualquier cosa que os podáis imaginar. Ahora mismo suena el teléfono y alguien desde casa, otra cosa, nos dicen que ha habido un problema, que alguien se ha caído, y en el acto nuestra tensión arterial cambia, el corazón va más deprisa, el intestino hace no sé cuánto, lo otro, nuestro sistema inmune recibe el impacto. Imaginaos que alguien tiene una mala intención contra el otro. Eso tiene la capacidad de poner en marcha el eje del estrés del que antes hablábamos, que es el equilibrador de todo el sistema del organismo. Sistema inmune, sistema endocrino, sistema nervioso. Y eso tiene la capacidad de generar un proceso inflamatorio, de alterar la inmunidad, de hacer perder el sueño, de que el aparato digestivo funcione mal, de que tengamos un mal de ojo. Yo recuerdo, como os decía antes, a mi abuela, a la que le llevaban los niños que podían tener mal de ojo y hacían ese ritual que los mayores conoceréis, en donde echaban una gota de aceite en un recipiente con agua. Si la gota de aceite se difuminaba, entonces es que el niño tenía mal de ojo. Y entonces había una oración y un remedio y una manera de hacer que es efectiva. Y lo es porque forma parte de la raíz cultural, porque forma parte de la manera en que la persona entiende la vida y el mundo y su cuerpo y su mente y sus emociones, porque todo eso va junto. Y como vamos a ver, eso lo tenemos que reaprender, porque se nos había olvidado eso, porque creíamos que teníamos mucha tecnología y teníamos conocimientos muy avanzados, y se nos ha olvidado que cualquier cosa que vivamos la estamos escribiendo en el cuerpo. Desde que nacimos, no, desde antes de nacer, literalmente, desde el momento de la concepción, la gestación, el estado de la mamá va a ser compartido por su bebé y va a establecer la forma en la que van a madurar estructuras cerebrales que nos van a acompañar de por vida. Son las que van a generar los patrones de respuesta metabólicos, inmunitarios, pero conductuales, relacionales, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a adquirir desde las muy primeras etapas. La gestación, el momento del parto, es fundamental. Los muy primeros años de la vida. Los expertos hablan de los 1000 primeros días, que son los que van desde el momento de la concepción hasta los 2 primeros años. Ahí es cuando vamos a generar todos esos patrones relacionales, metabólicos, fisiológicos, psicológicos, que nos van a acompañar para el resto. Luego lo que vamos a hacer es servirnos de ese patrón para atender esto que la vida me da. Ahora es un problema en casa, ahora es en el trabajo, ahora es con la economía, ahora es lo otro. Lo que estamos haciendo cada uno de nosotros es recurrir una y otra vez a las herramientas con las que contamos. Hoy día,
Esa es la base de algo que conocemos como psiconeuroinmunoendocrinología, una palabra que sirve para describir la unión que hay entre todos los sistemas que regulan el funcionamiento del cuerpo, en dependencia de lo que vivimos, en dependencia de lo que también viene de fuera, en dependencia de la relación social que mantenemos, en dependencia de lo que somos capaces de imaginar o de visualizar, porque también eso se escribe en el cuerpo. Cada una de estas maneras de ver tienen una raíz, no lo olvidemos, porque mucho antes que nosotros ya los curanderos, las curanderas tenían la capacidad de hacer lo que hoy aspira con nuestros conocimientos la psicología más moderna. Las tecnologías más avanzadas lo que están haciendo es integrar el funcionamiento entre la mente y el cuerpo. Y saber que esta hipertensión que yo tengo es porque tengo una preocupación que no se me va. Y saber que si el estómago me duele es porque no soy capaz de tragar no sé qué cosa en el trabajo. Y saber que si tengo un lumbago, ¿habéis visto lo que hace vuestro perro cuando le levantéis la mano y se asusta y mete el rabo entre las patas? Es una actitud de miedo. El ser humano la pone sin darse cuenta, una contractura en el cuello, en el otro sitio. Estamos permanentemente escribiendo dentro de nuestra estructura. Y por eso los rituales, las plantas o la manera en la que hemos sido capaces de entendernos en otras épocas tiene que ser recuperada. Probablemente el gran error de la medicina, y no de la medicina, sino desde un punto de vista evolutivo, a un nivel cultural, en el momento en que se han separado el cuerpo y la mente, ahí hemos perdido más que ganado. Hemos ganado en precisión, porque hemos aprendido muchas cosas desde el punto de vista de la tecnología y hemos aprendido nunca como ahora habíamos tenido tantos adelantos. Y la medicina, desde el punto de vista de la cirugía, de las analíticas, el tratamiento de algunas enfermedades agudas, nunca había sido tan avanzada como este momento. Pero aquellas enfermedades que están enraizadas con nuestro estilo de vida, esas, todas aquellas que se acompañan de inflamación crónica, que son todas, la enfermedad metabólica y la diabetes y la enfermedad neurodegenerativa y el cáncer y un virus, no sabemos curar nada de eso. El paso probable siguiente que nos espera es integrar justamente lo que en algún momento se separó y que está a la espera de poder ser rescatado, tal vez de una manera diferente a otra época, entendiendo un poco más, pero en ese camino evolutivo que es el que estamos haciendo juntos de la mano, aprendiendo, a veces por ensayo y error, otras veces corrigiendo y otras veces inventando. El camino nunca se acaba. Este era el mensaje. Muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto la podemos compartir. ¿Quién quiere comentar algo? O contarnos alguna de sus experiencias. Tomás, recuerdo en aquella noche, en aquella conferencia, decía que no entendía nada. Terminé entendiendo algunas cosas y aprendiendo otras, o por lo menos descubriéndolas. Fue el tema de la microbiota y de que el estómago era como un segundo cerebro que teníamos. Cuéntanos sobre eso que me... Eso es uno de los grandes avances
en cuanto al conocimiento, y esa es una de las grandes pérdidas que estamos viviendo en este momento, que es la pérdida de biodiversidad de nuestra microbiota. Nos han enseñado, o lo hemos aprendido así de alguna manera, que los microorganismos, los gérmenes, tal, que la suciedad, que es agresiva, que es peligrosa, que está ligada a las enfermedades. No es verdad. Claro que en algunos casos sí, fijaos ahora con el antivirus y el lío este que está en marcha, pero la inmensa mayoría de los microorganismos que nos acompañan no es que sean beneficiosos, es que no podríamos vivir sin ellos. Cuando los perdemos, en nuestro intestino sobre todo, donde hay miles de millones de bacterias, virus, arqueas, otras, nuestro metabolismo, el grado de energía. Mirad lo que os pasa cuando tomáis un antibiótico y se os estropea la tripa. Mirad qué es lo que le pasa a una persona con una depresión o con una ansiedad. Aunque vaya al psicólogo al mejor o le den el tratamiento al psiquiatra, mientras tenga ese problema digestivo, no se va a arreglar el problemilla ese que tiene ahí acompañándole. Dependemos absolutamente de nuestra microbiota. Es las hermanas, como bacterias, de lo que en otro momento evolutivo ocurrió, que cuando apareció el oxígeno en la Tierra, que era un veneno, la forma de adaptación fue que una bacteria que sabía metabolizar con el oxígeno se incorporó en un proceso de simbiosis dentro de una célula que no sabía hacer eso, de una célula eucariota. Hoy día a eso le llamamos mitocondria. Dependemos directamente desde el punto de vista energético, metabólico, inmunitario, lo que queráis, de las bacterias que llevamos dentro de nuestras células, las mitocondrias, y de las que llevamos fuera, que desde el intestino van a colonizar las mucosas, los genitales, la piel, absolutamente todo. Cuando eso se altera, va a haber un problema, va a haber una enfermedad, va a haber alguna historia que contar. Es muy importante tener presente que justamente nuestro enterotipo, así se llama, se refiere al tipo de microbiota que llevamos cada uno puesto, es el que vamos a coger, ojalá, de nuestra madre en el momento del parto, por lo que estábamos comentando antes, a través del canal del parto. Cuando no es así, en una cesárea, por ejemplo, entonces lo que va a ocurrir es que el primer contacto del bebé con la microbiota no va a ser el de su madre, sino que va a ser el de la piel de la matrona o de los tetras o lo que sea. Ese detallito va a generar ya problemas. Luego va a venir lo del cólico del lactante, lo de la dermatitis eczematosa, lo de que este niño desde pequeño ya tenía no sé cuánto, pero ahora ya es mayor. Y ahora resulta que tiene esta enfermedad inflamatoria en el intestino, en el otro sitio. O ahora resulta que tiene tendencia a algún problema de salud mental. Hoy sabemos, en el cáncer, por supuesto, hoy sabemos que todas esas cosas están absolutamente relacionadas con esas amigas que nos acompañan. Tenemos que cambiar el chip. Cuando un niño, cuando en casa extremamos hasta el punto la higiene como para que los niños de hoy día no tengan contacto con el campo, con la tierra, dentro de un orden, lógicamente, con un poco de sentido común. Pero lo que está pasando es que la microbiota de un occidental se ha empobrecido de tal manera en comparación con quien viva en el campo o una tribu indígena, que eso cambia completamente el tipo de enfermedad que está ligada a la civilización en que nos encontremos cada uno. Uno de los pilares de esta forma de entendernos es justamente la microbiota. Y lo del segundo cerebro, y acabo ya con esta pregunta por lo menos, es que esa microbiota
no solo tiene la capacidad de generar energía y de regular, por ejemplo, nuestras defensas, en un 70% nuestro sistema inmune se va a regular en el intestino, fijaos qué importancia tiene. Pero no solo eso, sino que son capaces de producir miles y miles de moléculas, entre ellas todos los neurotransmisores que son capaces de producir en nuestro cerebro las neuronas. Nuestra microbiota es efectivamente un segundo cerebro. Imaginaos a alguien que tenga una depresión y que está tomando antidepresivos, los inhibidores de la captación de la serotonina, todo eso. A lo mejor alguno lo estáis tomando. Pues eso está dirigido en primer lugar al cerebro, pero no es verdad, porque el 90% de la serotonina se genera en nuestro intestino y donde va a actuar el medicamento es a ese nivel. Bueno, que tenemos muchas cosas que aprender, que tenemos muchas cosas que incorporar y que igual un poco de apertura y de humildad desde el punto de vista científico nos va a permitir rescatar cosas que hemos ido perdiendo por el camino y de las que depende no solo nuestra salud, sino realmente la evolución del ser humano. ¿Para qué queremos que nuestro hígado funcione bien y no tener una inflamación articular y que lo otro esté en condiciones? La pregunta es ¿para qué? Ahora ya estoy bien. ¿Y ahora qué? Os invito a que os respondáis esa pregunta cada uno de vosotros, porque el para qué es sencillamente para alimentar esa dinámica evolutiva que como seres humanos es el aprendizaje de la vida. Y eso lo podemos hacer cuando nos duele la rodilla y cuando no. Así es que de lo que se trata, de alguna manera, es de reordenar un poco el orden de preferencias, porque eso nos va a ayudar bastante más que me duele, me tomo el antiinflamatorio, o el analgésico, o el antidepresivo, o lo otro. No nos estamos haciendo ningún favor con eso. Tenemos que ir un paso más allá. ¿Quién más? Ahora que están tan de moda los probióticos, ¿realmente son necesarios? A mí ahora me los han recomendado porque estoy tomando antibióticos. Claro, muy bien. Pues ahí hay una explicación de por qué utilizarlo. La pregunta para quien no la haya escuchado es, ahora están muy de moda los probióticos, ¿de verdad tienen sentido? Pues habría que decir, en primer lugar, la mejor manera de cuidar nuestra microbiota es lo que sabemos, todo esto está muy estudiado hoy día, pues va a ser, come saludable, haz ejercicio, duerme bien. A ver ese problemilla que te está generando estrés, cómo eres capaz de poner un poco de calma en él. Ojo con los medicamentos que te estás tomando, que la mayoría de ellos van a actuar sobre tu microbiota. Si en condiciones normales, saludables, tú ya estás bien, no necesitas más microbiota o más probióticos que los naturales que saques de tu dieta. Los fermentados, de todo tipo, que están en nuestra dieta, en el queso, en las aceitunas, en no sé cuánto, en el chucrut, en el kimchi, en las salsas de soja. Alimentarse bien y variado, esa es la clave. Ahora, en una situación particular, yo tengo un antibiótico, se va a cargar las funciones beneficiosas de mi microbiota, entonces ese es un buen momento para ayudar con un probiótico. Hoy tenemos probióticos, tenemos prebióticos, los que alimentan a los bióticos, que es la microbiota. Tenemos posbióticos, que es lo que produce la microbiota. Tenemos psicobióticos, que son los que tienen un efecto a un nivel cerebral. Es una locura. Tiene sentido porque es algo muy, muy potente, que nos acompaña hasta el punto de que, mirad, si tenemos alrededor un ser humano de unos 24.000 genes o una cosa así, nuestra microbiota tiene millones de genes que se están decodificando y que están haciendo su papel en nuestro organismo. Así es que da que pensar, ¿verdad? ¿Qué más?
a la gente apabullada. Bueno, pues entonces... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Quién? Mira, aquí. No, es que me ha hecho gracia la foto que has puesto de los exvotos, colgados allí que se ponían en las iglesias y tal. Sí. Entonces yo me he hecho pensar y te pregunto, ¿qué valor le concedes tú a la ignorancia de la gente que tenía, bueno, seguimos siendo ignorantes, a la ignorancia de la gente que ponía eso allí, pues no sé, para dar las gracias o para tal, vamos, que yo creo que siempre he pensado que eso era la falta de conocimiento, digamos. Claro. No, Yo le diría... ¿Qué valor le concedes tú a eso? Yo más que falta de reconocimiento lo que diría es falta de entendimiento. Y eso nos está pasando constantemente con la cultura de enfrente. En nuestro propio desarrollo, lo que hace un niño es que todo se autorreferencia a su propia persona. Está en un estadio egocéntrico. No hay ningún problema en eso. Todos salimos de la primera casilla. Y un niño necesita atención, cuidado, su mamá, etcétera, etcétera. Pero el camino continúa. Y el siguiente paso es darse cuenta de que hay algo allí fuera. Allí está mi mamá, allí está el otro niño, allí está no sé cuánto. Aquí está mi aprendizaje, aquí está mi cultura, aquí está mi filosofía, mi religión. Y pasamos de un estadio egocéntrico a un estadio etnocéntrico. El de nuestro grupo, lo que nos han enseñado, al lugar al que pertenezco. La mayoría de la población en todo el mundo occidental se encuentra hoy día en este estadio. Pero eso no quiere decir que no haya más. De hecho, podría ser que esa sea la razón de que haya tan poco entendimiento entre nosotros. No hay que hacer nada más que ver las noticias, ¿verdad? Pero en nuestro grupo, sin ir más lejos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en lo que está ocurriendo, en no sé qué conflicto, injusticias, etcétera, 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 podría ser que tengan como raíz un estado de conciencia limitado. Porque el siguiente paso sería, yo tengo mi manera de ver y de entender la vida, pero eso no me va a impedir reconocer que tú piensas de otra forma, que tienes otra cultura, que tienes otro aprendizaje, que tienes otra filosofía. Y pasamos de un estadio egocéntrico a un estadio etnocéntrico y a un estadio mundicéntrico. Y aparece el respeto, y aparece a veces la colaboración, y aparece la apertura de la que quizás podíamos aprender alguna cosa. Tú no tienes por qué compartir con quién, con un oriental, con un gitano, con un no sé cuánto. Pero a lo mejor hay algo ahí que tú puedes incorporar, sin aceptar de entrada cualquier otro tipo de cosa, pero con un mínimo denominador que es el de el respeto. Y en el momento en que hacemos eso, lo que estamos haciendo es evolucionar nosotros mismos como personas. Más allá de ese estadio, cuando incorporamos de verdad la naturaleza, los animales, el antivirus, el coronavirus, son zoonosis, porque les estamos haciendo la vida imposible a los animales en la naturaleza, el cambio climático. Todo eso lo que nos ofrece es una visión que hoy día se conoce como una sola salud, One Health, que se basa en la interacción entre naturaleza, animales y ser humano. Ya no estamos hablando de personas, estamos ampliando todavía más. Y después de un estadio mundicéntrico, pues habrá un estadio cosmocéntrico, y podemos incluir a las estrellas y a los otros planetas y patrones de información y de conciencia que tiene que ser el estadio evolutivo hacia el que vayamos tendiendo como seres humanos. Así es que los exvotos hacen su papel para aquellos que tienen una raíz cultural de entendimiento. Les vamos a llamar ignorantes. Yo no seré. Lo respeto absolutamente. Nunca he hecho un exvoto. Pero os voy a contar algo, que es la primera vez que lo voy a contar con un micrófono en la mano. Es que Pepe ha nombrado a mis padres. Y
Y a mí me emociona, claro, porque me imagino si ellos estuvieran aquí. Cuando yo nací con una cosa en la cabeza. En las fotos en las que yo soy pequeñito y como un bebé, con el cabezón del bebé, hay un bollo blanco aquí encima. Mis padres me llevaron al médico. El médico les envió al hospital de Ciudad Real. En el hospital de Ciudad Real les enviaron a Madrid. Me vieron en un hospital y dijeron que eso había que operarlo. Yo tenía meses. Todos conocéis el Cristo de Urda. Mis padres me llevaron al Cristo de Urda el día antes que me tenían que operar. Me pasaron el manto del Cristo por la cabeza. Y esa noche el bulto empezó a bajar. Y mis padres no me llevaron a operar. Y aquí estoy. Bueno. Yo no sé, Tomás, si a uno les ha gustado más, a otros menos, yo creo que a todos muchísimo, pero pues yo estoy segura de que todos nos vamos con una paz, con una paz interior que nos ha traído, nos invade el estrés, y tú con tu forma de hablar, con todo lo que nos has dicho, qué paz nos has transmitido. De nuevo yo quiero agradeceros de corazón vuestra atención, la invitación por supuesto, pero quisiera también pediros que en la medida que cada uno de vosotros hayáis recogido un detalle, una anécdota, otra cosa, que probéis a incorporarlo en vuestras propias vidas. Y ojalá que lo podáis compartir con los vuestros. Y ojalá que os atreváis a hacer algún pequeño disparate. Y a lo que me refiero es a que aquello a lo que nos referimos como trascendente es aquello sencillamente que no entendemos. Un niño tiene un mundo limitado, que es su propia frontera, pero en su propio proceso evolutivo lo que estamos haciendo todos es ampliar nuestra frontera a lo largo de nuestro aprendizaje y de toda la vida. Por mucho que hayamos progresado, hay vida al otro lado del límite de nuestra frontera. Y ahí, a eso es a lo que nos referimos como trascendencia, pues digo que ahí se puede lanzar un dardo, incluso aunque no lo entendamos, y atrevernos, a lo mejor, a hacer alguna cosa y esperar a ver cuál es el resultado. Ya me contaréis. Muchas gracias. Como todos los días, ahora nos podemos tomar un café y un poquito de bizcocho y cada uno podéis contarle, porque seguro que se le ocurren muchísimas cosas que preguntarle, pero que aquí os daba apuro, pero seguro que queréis seguir hablando con él. Le podíamos decir que viniera un día al mes, que no le iban a faltar pacientes. Gracias. Muchas gracias. Ah, sí, sí.